Fue solo un beso, pero en ese momento sentí que estaba rompiendo todas las reglas invisibles que me habían mantenido viva en este país durante los últimos 8 años. No lo planeamos. No hubo conversación previa. Fue simplemente el resultado de muchas tardes guardadas, muchas miradas detenidas, muchas palabras no dichas. El parque estaba casi vacío. El sol caía lento entre los árboles, pintando el cielo de un tono ámbar que parecía sacado de una postal. Josh me había llevado ahí después de un día largo en su trabajo como maestro sustituto. Me había dicho que necesitaba aire, y yo también. Siempre necesitaba aire. Aire que no oliera a miedo. Nos sentamos en un banco de madera vieja, el tipo que cruje cuando te acomodas. Él sacó un termo con café que había preparado especialmente para mí. Tenía ese detalle. Siempre recordaba lo que me gustaba. Un poco de canela, leche vegetal porque soy intolerante. Mientras tomábamos, hablábamos de cosas simples. De una película que él quería ver, de una receta que había probado, de la forma en que el otoño empezaba a tocar las hojas. Yo me reía, él me miraba, y en ese instante algo cambió. Sus ojos buscaron los míos con una mezcla de ternura y decisión, y sin decir nada, se acercó. Sentí su aliento cálido, su mano tocando apenas la mía, y ahí, sin pensarlo, nos besamos. Fue lento, profundo, un beso suave, de esos que no necesitan explicación. Y por un instante, por ese instante, olvidé todo. Olvidé que no tenía papeles, que vivía con el temor constante de que cualquier día, cualquier momento, podría ser el último. Que un oficial, una denuncia, una patrulla, podrían arrancarme de este país que me dio trabajo, pero nunca seguridad. Olvidé los comentarios racistas en el supermercado, las veces que fingí no entender inglés para evitar conflictos, las noches que lloré sola en mi cuarto pensando si algún día todo valdría la pena. Olvidé incluso que estábamos en un parque público, y ese fue mi error, porque en este país, amar en voz alta cuando eres ilegal es un acto de rebeldía. No escuchamos ningún clic, no vimos a nadie, pero alguien nos tomó una foto, desde lejos, con un zoom potente, una imagen robada. No sabíamos que en ese momento ya habíamos sido marcados, que nuestra intimidad se convertiría en evidencia, que nuestro amor sería usado como arma, que ese gesto, tan simple, tan humano, se transformaría en una amenaza. Esa noche regresamos a casa de la mano, sin saber que la tormenta ya había comenzado. Josh me dejó en mi apartamento, me dio un beso en la frente y me dijo, «Te veo mañana». Sonreí. Entré, cerré la puerta y me recosté en la cama con el corazón lleno. Era la primera vez en años que me sentía normal, que me sentía libre, que me sentía amada. Dormí profundamente, pero al amanecer, la realidad me despertó con una sacudida. El celular de Josh no paraba de sonar. Me escribió, «Me llamaron de la escuela, algo anda mal». Lo siguiente que supe fue que alguien, anónimamente, había enviado un correo al Departamento de Recursos Humanos del distrito escolar. En él adjuntaron una foto, nuestra foto. «Está involucrado con una inmigrante ilegal», decía el mensaje. Fría, directa, sin nombre, sin firma, solo eso. No pasó ni una hora y ya había más. Una copia de la foto fue enviada a la administración del edificio donde vivía Josh. Otra fue entregada en físico, impresa, en el buzón de mi apartamento, con un mensaje garabateado con marcador rojo. «Lo vamos a sacar de aquí, por las buenas o por las malas». Yo me quedé helada, literalmente. El cuerpo no me respondía. Era como si me hubieran arrancado el alma de un jalón. Josh llegó corriendo. Traía los papeles en la mano, el rostro pálido. «¿Quién hizo esto?», preguntaba. Yo solo temblaba. Sentía náuseas, miedo, rabia, pero sobre todo, vergüenza. Como si amar a alguien me hiciera culpable. Como si por existir ya estuviera condenada. Ese día no fui a trabajar. Josh tampoco. Cerramos las cortinas. Apagamos las luces. No dijimos nada por horas. Él me abrazaba. Me decía, «Va a estar bien». Pero yo sabía que no, porque conocía este país, porque había visto lo que pasa cuando una denuncia entra al sistema migratorio, porque había escuchado cientos de historias parecidas, porque, aunque nadie te diga,
Todos sabemos cómo termina esto. Y aquí es donde quiero preguntarte algo, desde lo más profundo de mi corazón. ¿Alguna vez sentiste que no podías amar libremente? ¿Alguna vez te escondiste por miedo a ser juzgado, señalado o incluso deportado? Si has pasado por algo así, por favor, déjamelo en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola. Quiero que digas conmigo, mi amor no es delito. Escríbelo, compártelo, porque contar nuestras historias es la única forma de resistir. Lo que vino después fue aún más difícil. Josh empezó a perder estabilidad en su trabajo. Algunos padres se quejaron con la administración, alegando que no era buen ejemplo para los niños. El vecindario donde vivía comenzó a observarnos con otros ojos. Silencios incómodos en el ascensor, miradas que perforaban, y una sensación constante de que cada esquina tenía ojos. Mi nombre, Carla Mejía, ya no era solo el de una mujer salvadoreña que vino buscando trabajo y una vida mejor. Era ahora parte de un expediente, una sospechosa, y todo eso por un beso. Por eso te pido, si estás viendo esto, comenta abajo. Amar no es ilegal, porque necesito que estas palabras se escuchen, que retumben, que lleguen hasta donde ellos no quieren que lleguen, que se impriman en cada rincón donde una cámara escondida nos quiera volver a capturar. Me llamo Carla Mejía, tengo 27 años y nací en Santa Ana, El Salvador. Vine a Estados Unidos cuando tenía 19, cruzando con la promesa de un trabajo y la ilusión de poder enviar dinero a mi madre, que se quedaba sola cuidando de mis 2 hermanitas. En aquel entonces, mi vida cabía en una mochila escolar, 3 mudas de ropa, un par de fotografías gastadas y una carta doblada que decía que me esperaban en Tucson, Arizona. Esa carta resultó ser falsa. El trabajo prometido nunca existió. Pero yo ya estaba aquí, ya había cruzado, ya había arriesgado todo. No podía volver. Los primeros meses fueron como estar despierta en una pesadilla. Dormía en un colchón inflable que compartía con otra chica en un cuarto alquilado por la parte trasera de una casa de familia. Trabajaba limpiando oficinas de noche y recogiendo naranjas los fines de semana. A veces no comía más que pan duro con café aguado, pero sobrevivía. Me decía a mí misma que solo tenía que resistir un poco más, que todo mejoraría. Con el tiempo, conseguí un trabajo más estable como mesera en una cafetería que abría las 24 horas. No era glamuroso, pero me pagaban en efectivo, y el dueño, don Pablo, era un hombre justo, cubano, de esos que te hablan fuerte, pero te cuidan como si fueras parte de su sangre. Fue él quien me enseñó a no doblar la espalda ante los clientes groseros. Me decía con su acento espeso, tú no eres menos, Carla, tú vales, aunque ellos no lo vean. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a evitar mirar a los ojos de los oficiales en la calle, a no sacar el celular en público por si alguien decidía grabar. Aprendí a vivir en las sombras, como muchos de nosotros, como los que recogen la basura de madrugada, los que limpian baños que nunca usarán, los que cocinan en restaurantes sin salir jamás del fondo. Somos los invisibles que sostienen este país en silencio. Mi apartamento, si se le puede llamar así, es un pequeño estudio detrás de un edificio viejo en la zona sur de Tucson. Tiene una sola ventana con rejas y una puerta que rechina cada vez que entra el viento. Pero es mío. Ahí puedo llorar sin que nadie escuche. Puedo dormir sin miedo a que alguien más entre. Puedo colgar las fotos de mis hermanas en la pared y sentir que, de algún modo, todavía las tengo cerca. Cada noche, antes de dormir, rezo por ellas, para que sigan estudiando, para que no pasen lo que yo pasé, para que nunca tengan que huir. No tengo familia aquí, no tengo parientes, no tengo a nadie más que a mí misma. Por eso, cuando conocí a Josh, mi mundo se trastocó por completo. Era un hombre bueno, demasiado bueno para este mundo, pensé al principio. Tenía una manera de escuchar que no era común. No interrumpía, no opinaba, solo te miraba como si realmente quisiera entender lo que estabas diciendo. Al principio, me acerqué con desconfianza, porque aquí, en este país, una mujer como yo no puede darse el lujo de confiar rápido. Pero él insistió con gestos pequeños, con un café caliente cuando llovía, con una llamada para asegurarse de que llegué bien a casa, con una sonrisa que no pedía nada a cambio.
Empezamos a vernos fuera del trabajo. Caminábamos por el parque cuando caía la tarde. Hablábamos de todo. Él me contaba sobre sus clases, sobre lo difícil que era mantener la atención de los adolescentes, sobre sus sueños de viajar por Sudamérica. Yo le contaba poco. Me daba miedo hablar demasiado. Sentía que si decía mi verdad en voz alta, se rompería la burbuja. Pero un día, no sé cómo, terminé contándole todo. Cómo había llegado, cómo vivía, cómo cada mañana, al salir de casa, me preguntaba si volvería. No se escandalizó, no me juzgó, solo me abrazó. Y en ese abrazo, sentí por primera vez en años que no estaba sola. Él decía que me admiraba, que yo tenía una fuerza que pocas personas tenían. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía cansada, agotada de fingir que no pasaba nada, de tener que sonreír cuando alguien hacía un chiste xenófobo, de aceptar las propinas con gratitud, aunque vinieran acompañadas de comentarios condescendientes. Me sentía como una cuerda tensa, a punto de romperse. Josh fue el primero que me ofreció ser yo misma, que me dijo que no tenía que justificar mi existencia. Pero en este país, amar siendo indocumentada no es solo amar, es exponerte. Es ponerte una diana en la espalda, porque basta con que una persona te vea, te odie y decida que no mereces estar aquí. Y eso fue exactamente lo que pasó con esa foto en el parque. Alguien que no nos conocía, que no sabía nada de nuestra historia, decidió que debía castigarnos. Y lo hizo. La privacidad no existe cuando estás al margen de la legalidad. Tu vida puede ser destruida en segundos por una imagen, por una palabra, por una acusación. En mi caso, fue una fotografía, una que capturó un momento íntimo, un momento puro, y lo convirtió en prueba de un crimen que no cometí. Después de la denuncia, cada rincón de mi vida se volvió una amenaza. Cada puerta cerrada de golpe me sobresaltaba. Cada patrulla que pasaba me aceleraba el corazón. Empecé a dormir con la ropa puesta por si tenía que huir en la madrugada. Josh me decía que debía mantener la calma, que tenía derechos, pero yo sabía la verdad. Aquí, los derechos no son los mismos para todos. Empecé a notar cosas raras. Un carro estacionado por horas frente a mi edificio. Una señora del edificio contiguo que me miraba con desprecio cada vez que salía. Una carta sin remitente que decía simplemente, «No perteneces aquí». Me sentía acorralada, como un animal perseguido. Y lo más doloroso de todo es que por primera vez en años tenía algo que perder. A Josh. Esa fue la primera vez que sentí verdadero pánico, porque ya no se trataba solo de mí, se trataba de él, de lo que podía pasarle por estar conmigo, de lo que podían hacerle por amarme. Fue entonces cuando empecé a considerar algo que nunca pensé: alejarme, cortar todo, volver a ser invisible, desaparecer para protegerlo. Pero, ¿cómo desapareces de una vida que apenas acababas de comenzar? Y ahora quiero preguntarte algo. Si estás escuchando mi historia hasta este punto, si alguna vez tuviste que esconder tu amor por miedo, si alguna vez sentiste que tu simple existencia incomodaba a los demás, quiero que lo digas. No te calles. Escribe en los comentarios: no me escondo más, porque cuando uno escribe, cuando uno habla, deja de ser invisible. Y aquí, lo único que queremos es ser vistos. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. Era una noche cualquiera en la cafetería donde trabajaba, una de esas en las que el reloj parecía avanzar más lento que nunca. Afuera llovía con fuerza y casi no había clientes. El sonido del agua golpeando los ventanales era lo único que acompañaba el olor a café recién molido. Él entró empapado, con el cabello desordenado y una sonrisa tímida. Se sacudió el abrigo, pidió un café americano y se sentó en una mesa junto a la ventana. No levantó la vista enseguida. La tenía fija en un libro que traía bajo el brazo, uno de esos con las esquinas dobladas y las páginas llenas de notas. Yo estaba limpiando una mesa cuando me di cuenta de que me observaba, no de manera incómoda, sino con una curiosidad serena, como quien intenta entender una historia sin palabras. Esa primera noche apenas cruzamos un par de frases. Le serví el café y él me dio las gracias con una voz suave, un poco ronca, de esas que te obligan a escuchar con atención. Cuando se fue, dejó una propina mayor de lo habitual y bajo el recibo una pequeña nota escrita a mano que decía:
Tu sonrisa me hizo olvidar la lluvia. La guardé sin pensarlo. No sabía por qué, pero esa frase me acompañó durante días. Al día siguiente volvió, y al siguiente también. Siempre pedía lo mismo: café americano sin azúcar. A veces se quedaba 1 hora, otras 2. Yo fingía estar ocupada, pero en realidad solo quería escucharlo hablar. Hablaba con los ojos, con los gestos. Me hacía sentir tranquila. En un país donde siempre me sentía fuera de lugar, él tenía el don de hacerme sentir en casa. Un día me contó que era profesor sustituto en una escuela secundaria, que le gustaba leer novelas de misterio y tocar guitarra cuando nadie lo escuchaba. Me hizo reír cuando dijo que su guitarra tenía más polvo que cuerdas afinadas. Su nombre era Josh Walker. Tenía 31, y una forma de ver el mundo que me desconcertaba. Creía que la gente podía cambiar, que incluso en la oscuridad más densa había belleza si uno sabía dónde mirar. Yo no creía en esas cosas. Había visto demasiado, pero con él, por primera vez, quise creer. Nuestra amistad creció en silencio, sin prisas. De vez en cuando me traía un panecillo recién hecho o un libro que pensaba que me gustaría. No me pedía nada a cambio, solo compartir tiempo. Las noches eran menos pesadas cuando él estaba cerca. Me hablaba de sus alumnos, de cómo algunos lo veían como un amigo y otros lo desafiaban solo por probar su paciencia. Me contaba que a veces se quedaba después de clases para ayudar a los chicos que no tenían a nadie más. Yo lo escuchaba fascinada, porque en un mundo tan duro como este, él seguía creyendo en la bondad. Una tarde, cuando el sol caía, me invitó a caminar por un parque. Dudé. No estaba acostumbrada a aceptar invitaciones, no por desinterés, sino por miedo. Aquí, cualquier error puede costarte caro. Pero él insistió, y su voz sonó tan sincera que acepté. Recuerdo el olor a césped húmedo, el sonido de los niños jugando a lo lejos, y el viento suave que movía las hojas como si quisiera escribir algo en el aire. Caminamos durante horas. Me contó que su madre había sido enfermera y que su padre murió cuando él era niño, que desde entonces había aprendido a valorar el silencio. Yo le hablé de El Salvador, de los mangos maduros en la calle, del ruido de los mercados, de mi abuela que hacía pan dulce cada domingo. Cuando terminé, él sonrió y dijo: «Parece que todo lo que cuentas huele a hogar». Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había dicho algo así en años. Empezamos a vernos más seguido. Al principio en lugares públicos, después en su auto, en el estacionamiento detrás del restaurante. No había nada romántico aún, solo una conexión extraña que se hacía más fuerte cada día. Me miraba como si me viera por dentro, sin filtros. Yo no estaba acostumbrada a eso. En un país donde pasas la vida intentando ser invisible, que alguien te vea de verdad puede ser abrumador. Pero él no me asustaba, me calmaba. Una noche, después de cerrar el local, me ofreció llevarme a casa. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba las calles vacías. Puso música en la radio, una canción vieja de Tracy Chapman. En un momento, sin pensarlo, empecé a cantar bajito. Me miró sorprendido, como si acabara de descubrir un secreto. «Tienes una voz hermosa», dijo. Me reí nerviosa. Nadie me lo había dicho antes. Bajé la mirada y él, con delicadeza, me tocó la mano. Sentí una corriente recorrerme el cuerpo. No supe qué decir, pero en mi pecho algo empezó a despertar, algo que había estado dormido mucho tiempo. Durante las semanas siguientes, nuestra relación se volvió más profunda. No había promesas ni etiquetas, solo presencia. Compartíamos silencios cómodos, esos que no necesitan llenarse de palabras. Un día, mientras esperábamos su turno en un puesto de comida, un anciano se nos quedó mirando. Cuando Josh se levantó para pedir, el hombre se acercó y me dijo en voz baja: «Cuídate, muchacha. Hay ojos que no perdonan ver lo que tú tienes». No entendí del todo, pero su mirada me hizo estremecer. Esa noche, por primera vez, sentí miedo de lo que podía significar amar a alguien como Josh en un lugar donde el color de tu piel y tu acento pueden volverse una sentencia. A pesar de todo, seguíamos viéndonos. En cada encuentro había una mezcla de felicidad y peligro. Sabíamos que nuestro amor era un acto de desafío, que aunque no hacíamos daño a nadie, el simple hecho de existir juntos podía molestar a algunos. Él me decía que no me preocupara, que nada malo pasaría, pero yo lo había visto.
Había visto a gente llevada en silencio en medio de la noche. Había visto casas vacías al día siguiente. Y sabía que bastaba una mirada equivocada para que todo se derrumbara. Una tarde de domingo, mientras caminábamos por ese parque donde todo comenzó, el viento soplaba suave y el aire olía a flores. Él me miró y me dijo que nunca había conocido a alguien tan valiente. Yo le respondí que no era valentía, que solo era supervivencia. Me sonrió, me tomó la mano y me dijo que quería que algún día dejara de sobrevivir y empezara a vivir. No supe qué responder. Solo lo miré, y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo planeara, nos besamos. Fue un beso tímido, pero lleno de significado. Y sin saberlo, ese beso selló nuestro destino. No lo sabíamos entonces, pero ese momento de ternura sería usado en nuestra contra. Esa imagen, capturada por alguien que nos observaba sin que lo notáramos, se convertiría en la evidencia de un delito que no existía. A veces pienso que la felicidad tiene un precio alto para los que venimos de lugares donde amar en libertad nunca fue una opción, porque en ese país incluso el amor puede volverse un riesgo. No sabíamos que nos estaban observando. No lo vimos, no lo escuchamos. Ese parque nos parecía un refugio, un rincón secreto en medio de una ciudad que siempre se sentía ajena, fría, peligrosa. Fue por eso que bajamos la guardia. Nos dejamos llevar por un momento de ternura, de amor simple y sin pretensiones. Y en ese instante, con el sol dorando nuestras pieles y el viento acariciando nuestros rostros, alguien capturó lo que nunca debió ser robado: una imagen, una foto, una bala silenciosa. 2 días después, todo empezó a romperse. Josh recibió un correo desde una cuenta anónima. El asunto decía: información urgente sobre su conducta, y contenía un solo archivo adjunto: la imagen. Una foto borrosa, pero clara, tomada desde una distancia prudente. En ella estábamos sentados en el banco del parque, mi cuerpo inclinado hacia el suyo, su mano rozando mi mejilla, nuestros labios tocándose con una suavidad casi inocente. Pero no había inocencia para quien nos observaba. Para esa persona, ese instante era una prueba, una evidencia, un acto que merecía castigo. El mensaje no venía solo. En el texto, sin nombres, sin firmas, alguien afirmaba que Josh, un educador de escuelas públicas, estaba manteniendo una relación con una inmigrante ilegal. Decía que estaba exponiendo a los niños a una influencia peligrosa, que su conducta debía ser revisada de inmediato por el distrito escolar. Las palabras eran frías, calculadas, escritas con la frialdad de quien lanza una piedra y se esconde. Josh me llamó en cuanto leyó el correo. Su voz temblaba. Me lo leyó entero, palabra por palabra. Sentí que me estaba ahogando, como si un líquido invisible me llenara los pulmones, impidiéndome respirar. Me sudaban las manos, me temblaban los labios. No sabía si gritar, llorar o correr. Pero no había dónde correr. La foto ya estaba allá afuera. Alguien había decidido que nuestra historia debía ser castigada. Y ya no había forma de detener el daño. Horas después, otra alerta. Esta vez, en la administración del edificio donde vivía Josh. Una copia impresa de la misma foto apareció debajo de su puerta, acompañada por un mensaje escrito a mano. ¿Así es como educa a nuestros hijos? El administrador lo llamó, preocupado, exigiendo explicaciones. Josh intentó defenderse, pero se dio cuenta de que ya estaba marcado. Ya era el maestro que se involucraba con una ilegal. El maestro que rompía las normas. El maestro que, por amor, había cruzado la línea invisible del privilegio. Yo no sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. No podía llamar a la policía. No podía denunciar, porque en este país ser víctima no te salva si no tienes papeles. En este país, muchas veces, ser víctima es solo otra forma de ser culpable. Y entonces, esa noche, fue mi turno. Alguien deslizó un sobre debajo de la puerta de mi apartamento. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con marcador negro. Al abrirlo, encontré una impresión de la misma fotografía y detrás, una nota escrita con letras torpes, grandes, como si quisieran gritarme desde el papel: «Tú no perteneces aquí. O te vas por las buenas o te sacamos por las malas». Sentí que el piso desaparecía.
Mis piernas no me sostenían. Me dejé caer al suelo, apretando el papel con tanta fuerza que terminé rompiéndolo. Quise desaparecer. Quise volver al anonimato del que nunca debí salir. El amor, ese amor que me había hecho sentir viva, ahora se convertía en una sentencia, una marca, una amenaza real. Josh vino corriendo en cuanto le conté. Me abrazó. Me dijo que todo estaría bien, que hablaría con sus superiores, que contrataría a un abogado, que nadie podía hacernos esto, pero yo sabía que sí podían y que lo harían, porque lo había visto, porque lo había vivido con otras personas, porque aquí basta que alguien te señale para que todo lo que construiste se venga abajo. Las siguientes horas fueron un torbellino. Josh fue citado a una reunión con el director de la escuela. Le preguntaron por mí, le preguntaron por nuestra relación, le pidieron que aclarara su posición. Él trató de defendernos, de explicar que no estaba violando ninguna norma, que nuestra relación era privada, que no afectaba su trabajo, pero ya era tarde. Cuando una escuela comienza a recibir quejas anónimas, cuando los padres murmuran en los pasillos, cuando los rumores reemplazan los hechos, ya no hay lógica que funcione. Lo suspendieron temporalmente mientras investigaban. En su rostro vi algo que no había visto antes. Miedo, no por él, por mí, porque empezaba a entender lo que significaba estar en mi lugar, lo que era vivir bajo la constante amenaza de ser arrancada de tu vida sin aviso. Empezaba a sentir lo que yo había sentido durante años, y eso, más que cualquier otra cosa, lo destrozaba. Pero la persecución no paró ahí. Una semana después, alguien envió la misma imagen al Departamento de Recursos Humanos de un hospital donde trabajaba la prima de Josh. ¿Qué tenía que ver ella? Nada, pero su apellido era el mismo, y eso bastó. También la llamaron, también la interrogaron, también la pusieron bajo sospecha. La red se expandía, el odio se multiplicaba como una infección. Y entonces llegó el golpe final. Un agente del ICE vino al edificio. No hizo preguntas, no tocó la puerta, solo dejó una notificación en la entrada. Decía que estaban revisando una denuncia anónima sobre una persona que vivía allí sin documentación legal. Mi nombre no aparecía, pero todos sabíamos que venían por mí, que ya era cuestión de tiempo. Josh y yo discutimos esa noche. Él quería que me fuera, que me escondiera, que dejara todo y huyera. Decía que podíamos encontrarnos después, que lo importante era que yo estuviera a salvo, pero yo no quería volver a huir. No otra vez, no ahora. Ya había pasado demasiada vida escondiéndome, y ya no podía vivir con ese miedo constante. No quería seguir existiendo como un fantasma. Y mientras él hablaba, con lágrimas en los ojos, con los papeles del distrito escolar arrugados en su mano, entendí lo que habíamos hecho. Habíamos cruzado una línea, no una línea legal, una línea social. Una que dice que una mujer como yo no puede estar con un hombre como él. Una que separa el nosotros del ellos. Una que castiga el amor cuando no sigue las reglas que otros imponen. A veces me preguntaba quién tomó esa foto. ¿Un vecino? ¿Un desconocido? ¿Alguien de la misma escuela? Nunca lo sabremos, pero esa persona decidió que nuestra felicidad era una amenaza, que debía ser vigilada, castigada, destruida, y lo hizo con una sola imagen. Una que recorrió correos electrónicos, oficinas, buzones, y llegó hasta las manos del sistema. Por eso te hablo a ti, que estás viendo esta historia, a ti, que sabes lo que se siente amar con miedo, a ti, que alguna vez pensaste que un simple beso podía cambiarlo todo. Quiero que dejes en los comentarios estas palabras. Nadie puede callar nuestro amor. Escríbelo, compártelo, porque mientras más digamos la verdad, mientras más gente escuche, menos poder tendrán los que quieren silenciarnos. Porque el amor, cuando es real, merece ser defendido. A partir del momento en que dejamos de ser invisibles, cada rincón se convirtió en una amenaza. Yo lo sentía. Era una sensación en la piel, en los ojos de la gente, en el silencio prolongado de los pasillos, en las conversaciones que se cortaban apenas entraba a un lugar. Empezaron los susurros, las miradas detenidas, el ruido de pasos que coincidían demasiado con los míos. Todo me decía que ya no podía caminar tranquila, que el anonimato que antes me protegía había desaparecido. Ahora era la chica de la foto, la inmigrante ilegal que se atrevió a amar a un ciudadano,
La riesgosa, la atrevida, la que debía irse. No dormía. Literalmente. Las noches se hacían eternas. Escuchaba cualquier pequeño sonido, cualquier crujido, como si fuera una señal de que vendrían. Tenía la maleta lista debajo de la cama, con lo poco que podía cargar. 2 camisetas, una muda de ropa interior, una barra de jabón, una foto de mi mamá y mis hermanas, y el papel doblado con la frase de Josh: «Tu sonrisa me hizo olvidar la lluvia». Me quedaba vestida, lista para correr, aunque no tenía a dónde ir. Había noches en las que me sentaba frente a la puerta sin atreverme a dormir. La madera parecía respirar. Podía oír hasta los suspiros de los vecinos. Unos ya no me hablaban. Otros me miraban con lástima. Una señora del 3er piso me dejó un paquete de arroz con una nota que decía: «Cuídate». Pero también hubo quien empezó a dejar mensajes crueles pegados en la puerta, escritos con tinta roja, frases cortas, llenas de odio. «No perteneces aquí. Criminal. Estás contagiando nuestra ciudad». Le conté todo a Josh, pero su voz también se quebraba. Él intentaba ser fuerte, decirme que todo era temporal, que lo resolveríamos, pero su mirada estaba llena de culpa. Se sentía responsable. Sabía que, aunque la foto nos mostraba a los dos, el blanco del odio era yo, porque en esa imagen yo representaba todo lo que algunos no querían ver. Una mujer migrante, libre, viva, enamorada. Intentamos movernos, cambiar de lugar, al menos por unos días, pero incluso en otras zonas de la ciudad parecía que el aire me reconocía. Alquilamos una habitación en un motel barato por una semana. La habitación olía a cigarro viejo y humedad. Había manchas en la alfombra y el baño goteaba toda la noche. Pero ahí, al menos por unos días, dormimos abrazados, sin pensar. O intentamos no pensar. Fue en la madrugada del 6.º día cuando lo supe, cuando sentí que ya no había marcha atrás. Me desperté con un golpe en el pecho, como si el corazón me gritara desde dentro. Revisé el celular y tenía 3 llamadas perdidas del número de una vecina que casi nunca me hablaba. Le devolví la llamada con las manos temblando, y ella, con voz baja, me dijo: «Están preguntando por ti. Los del ICE. Tocaron mi puerta. Dijeron que tenían una orden». No lloré. No grité. Solo sentí que una parte de mí se apagaba. Me senté en la orilla de la cama mientras Josh aún dormía. Lo observé por unos segundos y deseé con todas mis fuerzas que no fuera real, que fuera una pesadilla, pero no lo era. Yo sabía lo que eso significaba. Cuando el IC empieza a buscarte en el vecindario, ya no es una advertencia, es una cacería. Volvimos a casa. Era absurdo, pero necesitaba volver. Quería recoger mis cosas, o al menos enfrentar lo inevitable desde un lugar que aún sentía mío. Josh no estaba de acuerdo. Quería llevarme a otro estado. Me hablaba de California, de esconderme con unos amigos. Pero yo no quería esconderme más. Ya había vivido demasiados años huyendo. Tenía miedo, sí, pero también estaba cansada. Cansada de esconderme para existir. Cansada de pedir permiso para respirar. Esa noche, cuando abrí la puerta de mi apartamento, supe que algo había cambiado. No había sido forzada, pero todo estaba en silencio. Demasiado silencio. El aire estaba frío. La cortina de la ventana se movía de una forma extraña, como si alguien hubiera estado ahí hace poco. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Josh me abrazó desde atrás y me susurró que, pasara lo que pasara, no me soltaría. No tuve tiempo de contestarle. A la mañana siguiente, mientras doblaba ropa en la lavandería del edificio, escuché pasos apresurados por el pasillo, golpes fuertes en la puerta, voces, muchas voces. Una en particular, ronca, autoritaria, gritó mi nombre completo: Carla Mejía. «Abra la puerta. Agentes del ICE». El resto fue un borrón. Recuerdo que Josh apareció en la escena como un rayo, interponiéndose entre ellos y yo. Intentó hablar. Les pidió una orden. Les preguntó qué hacían, pero no le respondieron. Uno de los agentes lo empujó sin violencia, pero con fuerza. Lo apartaron. Me rodearon. Me hablaron en inglés, rápido, frío, como si ya no fuera persona. Me dijeron que estaba siendo detenida por violaciones a la ley migratoria, que tenía derecho a guardar silencio, que debía acompañarlos. No me dejaron tomar mi bolso, ni mi abrigo,
ni los documentos que tenía guardados desde hacía años, esperando algún día poder usarlos. Me llevaron con lo puesto, con las zapatillas viejas que usaba para lavar, con el cabello recogido, con la dignidad colgando de un hilo. Josh gritaba mi nombre. Yo no podía mirarlo. Si lo miraba, me quebraba, y sabía que si me quebraba, ellos verían debilidad. Sabía que ese era el momento en que tenía que fingir que no sentía nada, aunque por dentro me estuviera rompiendo. El camino en la camioneta fue eterno. El interior era metálico, gris, sin ventanas. El aire olía a sudor, a miedo, a resignación. Iba con otras 3 mujeres. Una de ellas lloraba en silencio, otra rezaba en voz baja, la tercera tenía la mirada perdida, como si ya no estuviera ahí. Yo solo apretaba los dientes, intentando no temblar, intentando no llorar, pensando en mi madre, en mis hermanas, en lo que dirían si supieran que me habían llevado. En ese vehículo sentí por primera vez que ya no era dueña de mi vida, que mi historia, mi amor, mis días ya no me pertenecían, que ahora estaba en manos de un sistema que no me veía como ser humano, solo como un número, como un expediente, como un cuerpo que debía ser expulsado. Y así empezó la parte más oscura de mi historia. Si has llegado hasta aquí, si alguna vez viviste el miedo de ser buscado, señalado o detenido por simplemente existir, por favor, escribe en los comentarios. No somos ilegales, somos humanos. Tus palabras pueden darle fuerza a otros. Pueden hacer que una historia como la mía no se repita en silencio. Las instalaciones del centro de detención eran tan frías como los ojos que me recibieron al llegar. Todo estaba envuelto en ese color grisáceo que parece tragarse la esperanza. Las paredes, las rejas, los uniformes, todo gris, como si el mundo dejara de tener matices en ese lugar. Me hicieron pasar por un pasillo angosto, con olor a cloro mezclado con humedad. Me ordenaron quitarme los cordones de los zapatos, los aretes, hasta la liga de mi cabello. Me registraron de pies a cabeza. No había respeto, solo rutina. No había compasión, solo control. Sentí que me arrancaban mi identidad, mi humanidad, mi historia. Me asignaron una celda compartida con otras 3 mujeres. Ninguna hablaba al principio. Solo nos mirábamos como se miran los que saben que no pueden confiar en nadie, pero que se reconocen en el mismo dolor. Una de ellas tenía el rostro marcado por moretones viejos. Otra no paraba de temblar. La tercera parecía ausente, como si su mente hubiera decidido irse a otro lugar para no morir allí adentro. Yo me senté en la esquina más lejana del catre. Apreté las rodillas contra el pecho y traté de no pensar, pero los pensamientos no se detienen cuando estás atrapada. Todo lo contrario, se multiplican. Me preguntaba dónde estaría Josh, si seguiría intentando buscarme, si estaría bien, si lo habrían presionado también. Imaginaba su rostro lleno de desesperación, caminando de un lado a otro, llamando a abogados, golpeando puertas. Lo conocía. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados, pero también sabía que este sistema no escucha razones, que cuando el ICE te pone en la mira, te traga. Pasaron los días. No sabía cuántos exactamente, porque ahí dentro el tiempo se disuelve. No hay relojes, no hay calendario, solo luces que se apagan y se encienden. Comidas que llegan sin gusto, revisiones que interrumpen cualquier intento de descanso, gritos en la noche, llanto contenido, oraciones en voz baja, cada una encerrada con su historia, con sus miedos, con sus ausencias, cada una llevando un nombre distinto, pero el mismo estigma: migrante. En una de esas noches sin sueño, una de las mujeres me habló. Se llamaba Lourdes. Era de Guatemala. Me contó que había sido arrestada junto a su hijo en la frontera, que él estaba en otro centro, solo, y que no sabía nada de él desde hacía semanas. Su voz se quebraba con cada palabra. Me mostró un dibujo doblado que guardaba como un tesoro. Eran 2 figuras de palitos, una más alta que la otra, tomadas de la mano. Encima, con letras torcidas, se leía «Mamá y yo». Lo apretaba contra el pecho cada vez que alguien pronunciaba su nombre en voz alta. Historias como esa eran comunes ahí. Historias que nadie afuera quería escuchar, que los medios no mostraban, que los políticos usaban como cifras, como argumentos, como excusas.
Pero ahí adentro no éramos números. Éramos mujeres con sueños rotos, con hijos lejos, con cuerpos marcados por trabajos duros y corazones desgarrados por la distancia. Cada una de nosotras tenía un rostro, una razón, una historia que merecía ser contada. Yo trataba de mantenerme entera, pero era difícil. Las noches eran más crueles. Me costaba respirar. A veces me despertaba con el cuerpo empapado en sudor, con la sensación de que algo terrible estaba por pasar. Otras veces, simplemente no dormía. Me quedaba sentada mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Por un beso, por amor, por no esconder lo que sentía. Un día, me llamaron a una entrevista con un oficial. Me llevaron a una sala pequeña, con una mesa de metal y una cámara en una esquina. Él no era grosero, pero tampoco amable. Me pidió que confirmara mi nombre, mi país de origen, mi fecha de entrada al país. Me preguntó si tenía familia aquí, si tenía antecedentes, si estaba trabajando. Respondí con la voz firme, pero dentro de mí temblaba. Cada palabra podía usarse en mi contra. Cada respuesta era un hilo del que podían tirar para deshacer mi vida entera. Cuando terminé, el oficial se quedó en silencio unos segundos. Luego, sin mirarme, dijo: «Hay una orden en proceso. Están evaluando su deportación». Fue como un golpe en el estómago. Me quedé sin aire. Sentí que la silla desaparecía bajo mí. Traté de preguntar, de entender, pero él ya se había levantado. La entrevista había terminado. Mi destino estaba en marcha. Regresé a la celda en silencio. No tenía fuerzas para hablar. Las otras mujeres me miraron. No dije nada. Me acosté, de espaldas al mundo, y dejé que las lágrimas cayeran en silencio sobre la almohada dura. Pensaba en mi madre, en su voz dulce cuando me decía que yo era valiente. Pensaba en mis hermanas, en cómo me despedí de ellas prometiendo que regresaría con una vida mejor. Pensaba en Josh, en su sonrisa, en su forma de mirarme. Me dolía pensar que no podría decirle adiós, que no tendría la oportunidad de tocar su rostro una vez más. Días después, otra sorpresa. Me llamaron para recibir una visita. No lo creía, era imposible. Nadie sabía que estaba ahí, excepto Josh. Y cuando entré a la sala de visitas, lo vi. Estaba del otro lado del vidrio, con el rostro cansado, los ojos rojos, las manos temblorosas. Tomó el teléfono y yo también. Nos miramos en silencio por varios segundos. Luego, él habló. Me dijo que había hecho todo lo posible, que había contratado un abogado, que había presentado apelaciones, que había hablado con periodistas, con organizaciones, con quien fuera, pero nada funcionaba. Yo no pude hablar, solo lloraba. Apreté el teléfono con fuerza, queriendo atravesar ese cristal, queriendo abrazarlo, decirle que lo amaba, que no era su culpa, que agradecía cada segundo, pero las palabras no salían. Él me dijo que no se rendiría, que me amaba, que esto no era el final, que encontraría la forma, que si me deportaban, me seguiría, que dejaría todo por mí, que el amor era más fuerte que las fronteras. Cuando colgamos, supe que no estaba sola, que afuera alguien luchaba por mí, que aunque el mundo intentara separarnos, había algo que no podían quitarme: la dignidad, el amor, la memoria. Esa noche, en la celda, cerré los ojos y repetí su nombre una y otra vez como un rezo. No sabía qué vendría después. No sabía si me sacarían en la madrugada o si me dejarían allí semanas más, pero sabía que, pase lo que pase, no dejaría que me quitaran lo que soy. Y si tú estás escuchando esto, si alguna vez sentiste que tu existencia era una amenaza para otros, si fuiste juzgado por tu color de piel, por tu acento, por tu amor, deja en los comentarios: no nací para esconderme, porque necesitamos hablar, necesitamos gritar, necesitamos ser visibles. Tu comentario puede ser la voz que otra persona necesita para no rendirse. Durante los días siguientes, todo se convirtió en espera. Espera para comer, espera para ducharse, espera para recibir noticias. Pero sobre todo, espera para que alguien dijera mi nombre y confirmara que mi deportación estaba decidida. Esa espera no era solo un vacío, era un castigo, porque no hay tortura más cruel que la incertidumbre. Dormía con un ojo abierto, el cuerpo en tensión,
la mente atrapada en una espiral de pensamientos que no se detenían. No sabía si sería mañana o dentro de una semana o esa misma noche. Solo sabía que algo se acercaba. Cada vez que una celadora abría la reja y pronunciaba un nombre, mi corazón se detenía. No importaba si no era el mío. Cada llamado era un recordatorio de que podía ser la siguiente. Algunas mujeres regresaban después de esas llamadas. Otras no volvían. Nadie explicaba nada. Las que se iban dejaban camas vacías, mantas mal dobladas, olores que tardaban días en desaparecer. Sus silencios eran más elocuentes que cualquier palabra. Yo me aferraba al recuerdo de Josh, a su promesa de no dejarme sola, a la última mirada que compartimos a través de aquel cristal. Lo repetía como un mantra. Él me ama. Él no me abandona. Él me espera. Pero incluso esa certeza comenzaba a quebrarse en medio del encierro. Una mañana, una oficial con acento texano llamó mi nombre. Carla Mejía. Esa voz metálica, seca, directa, como un martillo golpeando una campana. Me levanté sin decir nada. El estómago se me hizo un nudo. Sentí las piernas pesadas, como si cada paso me arrastrara al abismo. Me llevaron a una sala distinta, más pequeña, con una silla frente a una mesa metálica. Ahí me esperaba una mujer que no había visto antes. Tenía el cabello recogido en un moño apretado, lentes rectangulares, expresión seria. Llevaba una carpeta gruesa con papeles marcados con etiquetas rojas y amarillas. Me pidió que me sentara. Lo hice en silencio. «Soy la abogada asignada por la organización legal que contactó su pareja», dijo. No supe cómo reaccionar. Me quedé en shock. No sabía si llorar, si reír, si abrazarla. Josh nos buscó desde el primer día. Llamó a cada línea de ayuda. Habló con cada voluntario. Presentó tu caso con pruebas, con fotografías, con testigos. Nos convenció. Mi pecho se llenó de aire por primera vez en días. Vamos a presentar una solicitud de cancelación de deportación basada en la amenaza emocional, social y de seguridad que representaría enviarte de vuelta. Y usaremos como evidencia todo el acoso que sufriste desde la denuncia. Mis ojos se inundaron. Por fin alguien creía en mí. Por fin alguien decía que no era solo una indocumentada más, que tenía una historia, que merecía ser defendida. Me explicó que el proceso sería difícil, que no había garantías, pero que tenía un argumento sólido, que no me rindiera, que Josh estaba afuera, luchando por mí todos los días, que había incluso dado declaraciones a la prensa, que una periodista había comenzado a interesarse en mi caso, que mi historia estaba comenzando a salir de las sombras. Me devolvieron a mi celda, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía solo miedo, sentía rabia, y una rabia que no quema, sino que impulsa. Una rabia que dice, no me vas a borrar tan fácil. Empecé a hablar con otras mujeres, a compartir lo que me estaban haciendo, a escuchar sus historias también. Historias de violaciones, de hijos arrancados de sus brazos, de promesas rotas por este sistema que solo sabe castigar. Algunas lloraban al contarme, otras solo bajaban la mirada. Pero cada vez que una me decía, yo también, algo se reparaba en mí, porque ya no estaba sola. Porque ya no era solo Carla, la detenida por amar. Era Carla, la que resistía. En una de esas charlas, Lourdes, la mujer del dibujo de palitos, me confesó que pensaba quitarse la vida, que ya no aguantaba más, que no soportaba la idea de que su hijo creyera que lo había abandonado. Le tomé la mano, le hablé de Josh, de cómo había movido cielo y tierra por mí. Le dije que si alguien allá afuera me consideraba valiosa, entonces ella también lo era. Le hablé de lo poderosa que puede ser una historia cuando se cuenta. Esa noche, Lourdes no se durmió llorando. Se durmió abrazada al dibujo de su hijo, repitiendo su nombre una y otra vez, como un escudo contra el olvido. Pocos días después, llegó una carta. Venía sellada con el nombre de la organización legal. Era una copia de la solicitud formal presentada ante el juez migratorio. Mi caso estaba ahora en proceso. Tenía un número, una audiencia pendiente, una abogada asignada. Tenía una oportunidad, algo que muchas ahí dentro nunca recibían. Lloré leyendo la carta, no por tristeza, sino porque era la primera vez en años que algo oficial llevaba mi nombre, y no significaba castigo,
sino esperanza. La oficial que me entregó el sobre me miró con extrañeza. Supongo que no entendía por qué alguien sonreía en ese lugar. Le di las gracias, no por cortesía, sino porque ese gesto significaba algo inmenso. Significaba que Josh había cumplido su palabra, que no se rindió, que me vio incluso cuando yo ya no podía verme. Las horas siguientes las pasé escribiendo. No tenía papel ni lápiz, así que usé los márgenes de una Biblia vieja que alguien había dejado olvidada. Escribí mi historia, cada detalle, desde que crucé la frontera hasta el beso en el parque, desde la foto que lo cambió todo hasta el día en que dijeron mi nombre con una voz que no me rompió. Porque contar es resistir, porque la memoria es una forma de rebelión, porque nadie más iba a contar mi historia si yo no lo hacía. Y mientras escribía, recordaba algo que mi madre me dijo cuando era niña. Cuando tengas miedo, canta. En voz baja, apenas un susurro, empecé a tararear una canción de cuna que me cantaba en El Salvador. Las otras mujeres se acercaron, una por una. Algunas conocían la melodía, otras no. Pero nos unimos en ese canto tímido, frágil, como un hilo de luz en medio de la oscuridad. Éramos muchas, dolidas, rotas, pero aún vivas, y eso era suficiente para seguir. Ahora, si tú que estás escuchando esto llegaste hasta aquí, si alguna vez sentiste que tu historia no importaba, que tu voz era demasiado pequeña para ser escuchada, quiero que escribas en los comentarios: mi historia merece ser contada. Porque solo así, hablando, escribiendo, compartiendo, es que podemos romper el silencio. Solo así, desde la verdad, es que podemos empezar a sanar. Cuando me devolvieron al área común con las otras detenidas, algo dentro de mí ya no era la misma. Atrás quedaba la mujer sometida al silencio. Delante emergía alguien acostumbrada a la lucha. Cada paso resonaba con los ecos de esa carta, con la solicitud presentada. La esperanza no había vencido al miedo, pero comenzó a arder con fuerza distinta. Una llama que no pide permiso, sino que exige ser vista. Pocos días después me notificaron que tendría una audiencia preliminar en la corte migratoria. El papel decía una fecha, una hora y un número de sala. Sentí una punzada de nervios, pero también una certeza. Ese día hablaría de mí con mi propia voz. No sería un expediente anónimo más. Cuando me acompañó la abogada, supe que no estaba entrando sola. Ella llevaba documentos, pruebas, fotos, notas y una fe que parecía tangible. Aquello era algo real. Me vistieron con el uniforme gris que dan aquí, pero lo llevé con dignidad, como quien se pone una armadura para pelear. Las cámaras del pasillo parecían observarme con curiosidad, como si algo inusual estuviera sucediendo. Una prisionera que no estaba rota del todo. La sala era fría. Un juez detrás de un estrado, un oficial con vestido formal, un intérprete y mi abogada. Yo me senté, sin soltar la carpeta que llevaba apretada contra mí. Olía a plástico, a papel, a temor contenido. Me pidieron que declarara, que contara quién era yo, por qué estaba en ese país, de dónde venía, qué pruebas tenían contra mí. Respiré hondo, recordé el beso en el parque, recordé la foto que empezó todo, recordé las noches sin descanso, y entonces hablé. Declaré sin vacilar. Me llamo Carla Mejía. Llegué buscando una vida. Amo a alguien que me ve, pero alguien decidió que eso era un delito. La abogada presentó pruebas. La foto enviada al distrito escolar, los mensajes amenazantes bajo las puertas, las evidencias de vigilancia, testimonios de vecinas, las cartas anónimas. También pidió que se tomase en cuenta el daño emocional que viviría si me deportaban. Separación forzada, estigmatización en mi país, el miedo a enfrentar lo que me esperaba allí. Fue duro. Sentí que cada palabra era un lazo que me unía al futuro, pero también un riesgo. Sabía que podía equivocarme, tropezar, pero no quería callarme. El juez escuchó en silencio. Miraba los papeles. De vez en cuando me miraba a mí. Yo lo miraba de vuelta, sin sumisión. Quizás él esperaba pasividad. Quizás esperaba arrepentimiento. Pero no lo halló. Me halló firme, con voz temblorosa, pero con convicción. Como quien sabe que está desafiando no solo un fallo, sino un sistema entero que ha construido muros alrededor de quienes vienen de lejos. Luego me separaron para deliberar. Me dejaron en una sala pequeña con otras mujeres que, como yo, aguardaban su suerte.
No había garantías. Todo podía fallar. Sentía el peso del silencio. Los minutos se alargaban como años. Cada nombre que llamaban me ponía alerta. Pero no era ese el mío. La abogada volvió. Me dijo que el juez aceptaría mi solicitud de cancelación de deportación bajo circunstancias especiales, que había considerado seriamente la evidencia del acoso y el riesgo, y que, aunque no me otorgaba plena libertad inmediata, concedía una suspensión temporal mientras se decidía mi caso más adelante. Suspensión, fue la primera victoria visible. No era libertad plena, pero era un respiro, un paso fuera del abismo. Cuando regresé a mi celda, supe que alguien podía verme ahora como peligro, pero también como persona que exige justicia. Esa noche no dormí pensando en el significado de temporal, en la responsabilidad que cargaba ahora en mis hombros, en la mirada de Josh al saber la noticia, en los nombres de las otras mujeres que quedaban allí, esperando posibilidades que nunca llegaban, en mi madre, en mis hermanas que a veces ya me veían como una hija ausente. La carta de aceptación temporal del juez fue entregada junto con instrucciones precisas. No alejarme demasiado del distrito asignado, presentarme periódicamente ante la oficina de inmigración, colaborar con documentos adicionales. También advertencias. Una nueva denuncia podría reactivar la deportación. Una búsqueda de errores podría destruir lo que estaba construyendo. Pero ese papel significaba que había pasado la línea de la invisibilidad. Ahora, aunque vigilada, estaba luchando desde dentro del sistema. Durante los días siguientes, la vida en el centro de detención cambió en matices. Algunos guardias me miraban con tensión distinta. Algunas reclusas me preguntaban con curiosidad cautelosa qué había pasado. Yo respondía apenas con una sonrisa débil, pues no quería que me tomaran por arrogante o privilegiada. Pero dentro de mí algo se expandía, la convicción de que mi voz contaría, que mi relato cedería espacio a muchos otros relatos. Una tarde, la abogada vino y me entregó copias del expediente que llevaría al tribunal en etapas futuras. Me pidió que siguiera escribiendo, que me mantuviera atenta, que hablara si algo sucedía injustamente. Me dijo que Josh estaba organizando una campaña, que quería visibilidad para mi caso, que algunos medios pequeños ya mostraban interés. Fue la primera vez que me sentí protagonista de mi propia defensa. No mera víctima, activa, con derechos, con nombre, con futuro. No obstante, la tensión no se disipó. La incertidumbre seguía allí. Cada día era vigilado, cada visitante era guardado, cada conversación era sutilmente escuchada. Pero ahora había una fuerza distinta al miedo. La esperanza que se apoya en pruebas, en palabra legal, en amor que no se resigna al silencio. Me obligaba a no rendirme. Me hacía gritar con los ojos, aunque la boca debía permanecer callada. Si estás viendo esta historia hasta aquí, quiero que te preguntes, ¿cuántas personas han sido juzgadas solo por existir? ¿Cuántas relaciones han sido destruidas por una foto, por un rumor, por un sistema que no tolera que amemos quienes somos? Deja un comentario. Nuestra vida es nuestra verdad, porque cuando decimos eso, cuando lo escribimos, cuando lo gritamos, empezamos a transformar silencios en resistencia. Después de aquella audiencia y del papel que me concedía una suspensión temporal, el aire en mi pecho comenzó a fluir de manera distinta. No era libertad, pero sí una pausa, un paréntesis de respiro que tantas otras mujeres dentro del centro de detención nunca conocían. Me aferré a eso, a la idea de que el sistema, por una grieta mínima, había dejado entrar una chispa de justicia. Esa chispa no me quemaba, me iluminaba. Josh me escribió apenas supo la noticia. Una carta escrita a mano, con palabras torpes pero cargadas de emoción. Decía que no había dejado de pensar en mí ni un solo segundo, que había comprado un cuaderno nuevo donde anotaba todo lo que aprendería sobre leyes migratorias, que había empezado a ir a reuniones comunitarias donde otras personas luchaban por seres queridos también detenidos. Me dijo que una mujer con la que había hablado en una organización le contó que su esposo fue deportado sin aviso y que ella nunca supo en qué vuelo lo enviaron, que por eso él iba a hacer todo lo posible por estar preparado. Josh no era abogado, era solo un maestro sustituto con corazón de guerrero.
y en cada línea de esa carta yo sentía la fuerza de su amor, ese amor que había sido el inicio del castigo, pero que ahora se volvía mi salvación. Le respondí usando hojas que nos daban para escribir peticiones. Escribí con letra pequeña para que me alcanzara todo. Le conté que aún temía, pero que cada día aprendía algo nuevo de mí misma, que me estaba volviendo más fuerte, aunque las noches seguían siendo frías y las mañanas comenzaran con el eco de gritos lejanos. Le dije que no quería que me viera como una víctima, sino como alguien que aún estaba luchando por volver a construir el nosotros que nos robaron. Doblé la carta con cuidado. Besé el papel, como si ese gesto pudiera llegarle de alguna forma más profunda que las palabras, y lo entregué. En los días que siguieron, muchas internas empezaron a acercarse a mí, algunas con esperanza, otras solo con curiosidad. Me preguntaban cómo había hecho para obtener ayuda legal. Me pedían que les explicara qué podían hacer con sus casos, si sus hijos podían servir de prueba, si su miedo de volver a su país era suficiente argumento. Yo no tenía todas las respuestas, pero escuchaba. Escuchaba con el corazón abierto, porque entendía la desesperación que provoca vivir cada día como si fuera el último. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito más grande que sobrevivir. Una noche, Lourdes, la mujer que me había contado sobre su hijo perdido en la frontera, vino y me abrazó en silencio. Me dijo que gracias a lo que compartí con ella, decidió hablar con la psicóloga del centro, que pudo sacar el dibujo de su hijo y mostrarlo sin romperse, que por primera vez en semanas había comido sin vomitar. Su voz temblaba, pero ya no de miedo. Era otra cosa, una especie de alivio mezclado con gratitud. Me susurró al oído: «Gracias por recordarme que merezco vivir». Y esa frase me atravesó, porque eso era lo que nos quitaban sin siquiera tocar nuestros cuerpos. El derecho a sentir que merecemos existir, a amar sin miedo, a tener sueños sin que nos acusen de ser una amenaza, porque ser migrante no es un crimen, porque amar no debería ser una condena. Una mañana, mientras barríamos el área común como parte de la rutina, una de las oficiales me miró distinto, no con desdén ni con pena, con respeto. Fue fugaz, apenas un segundo, pero lo noté, y supe que algo estaba cambiando, que mis actos, mis palabras, mis gestos estaban dejando marcas. No sabía si eso serviría de algo en el futuro, pero me dio fuerza. A veces, un solo segundo de humanidad puede sostenerte días enteros. Al final de esa semana, recibí una nueva visita. No era Josh, era una joven periodista, de esas que van a los lugares donde nadie quiere mirar. Llevaba una libreta, una grabadora y un brillo en los ojos que me hizo confiar. Me pidió que le contara mi historia, que quería hacer una serie de perfiles sobre mujeres detenidas por el ICE. Acepté, pero le pedí que no lo hiciera desde la lástima, sino desde la dignidad. Que contara cómo aún en las celdas más frías puede existir amor, resistencia, vida. Ella asentía mientras yo hablaba. A veces lloraba en silencio, a veces me interrumpía para confirmar detalles. Me dijo que mi historia no era una excepción, que había miles, pero que cada una merecía ser contada. Días después, su reportaje fue publicado. No tenía acceso a Internet desde dentro, pero lo supe porque una trabajadora del centro, la misma que nos pasaba los libros donados, me dejó un sobre con una impresión arrugada del artículo. En la portada estaba mi rostro, difuminado, sin identificar claramente, pero con el título grande que decía: «Amar en silencio. Historias de mujeres invisibles detenidas por amar en voz alta». Leí cada línea con las manos temblorosas. Mi historia estaba ahí, afuera. No era solo un rumor, era una verdad contada, registrada, existente. Y cuando me llevaron nuevamente a una audiencia para revisar el progreso de mi caso, el juez, el mismo de la vez anterior, mencionó el artículo, no para cuestionarme, sino para decir que lo había leído, que estaba revisando todo el expediente con atención, y que entendía que no se trataba solo de un caso más, sino de una historia profundamente humana. Sentí que el mundo se detenía. Ese día, cuando volví a mi celda, no lloré. Me senté en la litera, cerré los ojos, y por primera vez desde que fui detenida, respiré profundo. No con miedo, con alivio, con convicción.
Si tú que estás viendo o escuchando esto, alguna vez fuiste silenciado por amar, si alguna vez sentiste que tu historia era demasiado pequeña para importar, te invito a escribir en los comentarios: mi verdad merece ser escuchada, porque cuando nombramos lo que vivimos, eso se transforma, se vuelve puente, se vuelve escudo, se vuelve camino para otras personas que aún caminan entre sombras. Tu comentario puede ser ese faro, no lo subestimes, escríbelo, porque todos merecemos ser vistos, y más aún, ser escuchados. La noticia del artículo se esparció más rápido de lo que imaginé. Algunas oficiales del centro comenzaron a llamarme por mi nombre, ya no como un número o una presencia incómoda. Algunas lo hacían con una voz neutra, sin emoción, como si no quisieran mostrar interés. Pero una en particular, de cabello corto y rostro cansado, me susurró una tarde mientras servía la bandeja de comida: leí lo tuyo, fue valiente. No pude responderle, solo asentí con los ojos húmedos. Porque cuando estás en ese lugar, recibir humanidad de donde menos esperas es como una gota de agua en medio del desierto. Las otras internas también lo sabían. Aunque no podían ver el artículo directamente, la palabra se pasaba como un susurro entre camas y pasillos. Una se me acercó y me dijo: tú eres la del amor prohibido, ¿cierto? Y no lo dijo con burla, lo dijo con orgullo, como si mi historia hubiera abierto una grieta en el muro de invisibilidad que nos rodeaba. Otra me pidió que la ayudara a escribir una carta para su hija, que quería contarle todo pero no encontraba cómo. Me senté con ella y entre las dos escribimos algo que no tenía adornos, pero que tenía verdad. Y la verdad es lo único que nos sostiene cuando todo parece desmoronarse. Josh me escribió otra vez. Esta vez, la carta venía acompañada de una fotografía impresa. No era la del beso en el parque, no. Era una foto nueva, tomada por él. Era una banca vacía, bajo el mismo árbol donde todo había comenzado. Detrás, se leía un grafiti que alguien había hecho recientemente: el amor no pide permiso. Me dijo que esa frase se estaba usando en redes sociales con mi caso, que muchas personas estaban compartiéndola como símbolo de resistencia, y que eso no solo lo fortalecía a él, sino que estaba generando una conversación sobre las leyes, sobre el abuso del sistema, sobre el derecho a amar sin ser castigado por ello. Me estremecí al leer eso, porque jamás imaginé que algo tan íntimo, tan sencillo como un beso, se convertiría en un acto político, en una chispa de lucha. Pero así es la vida del migrante. Cada paso, cada decisión, cada gesto puede ser visto como amenaza. Nos convierten en símbolos sin permiso. Y muchas veces, en blancos. Pero si lo iban a usar, entonces que lo hicieran para algo bueno, para exponer, para exigir, para no olvidar. La abogada vino unos días después con una expresión distinta. Traía papeles nuevos. Me explicó que el juez, tras revisar más testimonios y la repercusión mediática del caso, había accedido a realizar una audiencia final anticipada para considerar el cierre definitivo de mi expediente. Eso no significaba libertad automática, pero sí significaba que el final estaba cerca, que pronto sabríamos si todo esto tendría un desenlace justo o si, una vez más, el sistema se inclinaría por castigar en vez de reparar. Esa noche apenas pude dormir. Cada minuto en la litera se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Lourdes me tomó la mano y rezó conmigo. Las otras dos mujeres en mi celda se sentaron en silencio, respetando el momento. En ese encierro de concreto, donde el aire pesa distinto, la esperanza no muere con gritos, muere con el olvido. Y yo no pensaba olvidarme de quién era, de quién me amaba, de quién me esperaba. El día de la audiencia, me vistieron de nuevo con ese uniforme gris que tanto odiaba, pero que ya no me definía. Caminé por los pasillos como si llevara la historia de todas las mujeres que aún estaban allí. Cada una de ellas me había confiado algo, un fragmento, un secreto, una herida. Y eso me daba fuerza, porque hablar en nombre propio es importante, pero hablar por quienes no pueden hacerlo es necesario. Cuando entré a la sala, vi a Josh. Estaba en la parte asignada al público. Su rostro reflejaba más cansancio que antes, pero también una determinación imposible de ignorar. Nos cruzamos la mirada y sin palabras supimos todo, todo el dolor,
todo el amor, toda la espera, todo el miedo y toda la fe. La jueza esta vez era otra. Una mujer de rostro severo, pero con ojos que observaban con atención. Mi abogada tomó la palabra y presentó cada punto con claridad. Expuso la evidencia del acoso, del uso malintencionado de una imagen, de la xenofobia disfrazada de denuncia ciudadana. Mostró las cartas, las grabaciones, los artículos, y luego pidió lo más difícil, que yo hablara. Me puse de pie. Sentí las piernas temblar, pero la voz me salió clara. Dije que no pedía privilegios ni perdón, que solo pedía ser tratada como una persona, que mi historia no era diferente a la de miles, pero que por alguna razón la mía había salido a la luz, que no quería usar eso para escapar, sino para abrir camino, que amaba, que no me arrepentía, que no volvería a esconderme. Cuando terminé, el silencio en la sala fue absoluto. Sentí que incluso mi respiración era demasiado ruidosa. La jueza asintió lentamente. Dijo que el caso sería deliberado en los próximos días, pero que reconocía la gravedad de lo que se había expuesto y que, en lo personal, agradecía el valor de haber contado todo eso con dignidad. Me llevaron de vuelta al centro, pero esa vez, al entrar, algo cambió. Las otras detenidas me aplaudieron, no con escándalo, no con rebeldía, con respeto, con emoción contenida, con amor, porque en ese mundo de sombras, un poco de luz puede significarlo todo. Si llegaste hasta aquí, si alguna vez sentiste que tu historia era demasiado pequeña para ser contada, te invito a dejar en los comentarios: mi historia también importa. Y si alguna vez te juzgaron por a quién amas o por el idioma en el que sueñas, por favor escribe también: el amor no pide permiso. Tus palabras pueden ser la voz que alguien más necesita para no rendirse. Hazlo por ti. Hazlo por todos. Después de aquella audiencia, cada minuto dentro del centro de detención se volvió más pesado que el anterior. No porque fuera peor que antes, sino porque el cuerpo y el alma ya no aguantaban más tensión. Vivir con una decisión pendiente, sabiendo que el destino entero puede cambiar con una sola firma, era como caminar sobre una cuerda floja con los ojos vendados. Los días pasaban lentos, espesos. Cada paso en el pasillo se sentía como un eco de algo que podía romperse. Josh seguía escribiéndome. Cada carta era un faro. Me contaba cómo estaba el movimiento afuera, que más personas estaban organizando protestas pequeñas frente a la oficina de inmigración, que algunos vecinos que antes callaban ahora hablaban a mi favor. Me habló de una mujer mayor, una señora blanca que vivía 2 pisos abajo, que se enteró por el periódico de lo que había pasado y escribió una carta al juez contando que nunca tuvo problemas conmigo, que me veía salir temprano todos los días para trabajar y que le parecía injusto lo que habían hecho. Una mujer que nunca me miró a los ojos cuando coincidíamos en el ascensor, ahora era parte de mi defensa. Y eso me dejó pensando por horas. A veces, la verdad toma tiempo en despertar en las personas, pero una vez que lo hace, puede moverse como una ola. Cada carta de Josh terminaba con la misma frase: te espero donde empezó todo. Me aferraba a esas palabras como a un ancla, porque incluso si el sistema decidía algo diferente, yo necesitaba creer que habría un después, que no todo terminaría entre muros fríos y días sin sol. Las demás internas seguían de cerca mi proceso. Algunas decían que yo era la que habla por todas. Otras solo me observaban en silencio, pero con una mirada que decía más que 1000 palabras. Yo no buscaba ser símbolo de nada, pero si ya estaba allí, si ya me habían expuesto por algo tan íntimo como amar, entonces al menos quería usar eso para que otras también fueran vistas. Empecé a escribir sus historias, a guardarlas en una libreta vieja que logré conseguir a través de una voluntaria. No usaba nombres reales, pero cada palabra que anotaba era una parte de nuestras vidas que se negaba a morir. Una noche, mientras todas dormían, me levanté en silencio, me senté en la esquina de la celda con la espalda contra la pared y comencé a leer en voz baja lo que había escrito. No lo hacía para nadie, solo para mí, para recordar, para no olvidar lo que el encierro puede hacer con la memoria. Cada historia tenía una raíz común: el dolor de ser invisible. Mujeres que habían cruzado desiertos,
que habían escapado de guerras, de abusos, de pobreza extrema, y que aún así eran tratadas como amenazas, como si el solo hecho de haber sobrevivido fuera motivo suficiente para encarcelarlas. La espera por el veredicto se volvió insoportable. El más mínimo movimiento en los pasillos encendía una alarma dentro de mí. Cada que un oficial se acercaba a la celda, el corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la garganta. Pero los días seguían pasando, y con ellos una mezcla de esperanza y desesperación que me consumía lentamente. Un miércoles por la mañana, después del desayuno, me llamaron por el altavoz. Carla Mejía, sala de entrevistas. Caminé con las piernas pesadas, con la boca seca. No sabía si lo que venía era la libertad o el final. La abogada me esperaba del otro lado del cristal. Sonreía, pero era una sonrisa contenida, cuidadosa, como si no quisiera darme demasiadas ilusiones. Me dijo que la jueza había emitido su decisión. Me entregó el documento. Lo leí, palabra por palabra. La voz dentro de mi cabeza se detuvo en una línea que parecía flotar sola entre los márgenes. Este tribunal determina que la deportación queda cancelada de manera definitiva bajo protección humanitaria. No entendí al principio. La abogada repitió: «No te van a deportar, Carla, vas a salir». El silencio fue tan grande que por un segundo creí que no era real, que lo había imaginado, que el encierro me estaba jugando una última mala pasada. Pero ella volvió a decirlo. Y entonces mis ojos se llenaron de lágrimas. Me temblaban las manos, las piernas, la boca. Quería gritar, reír, llorar todo al mismo tiempo. No sabía cómo se sentía la libertad, porque llevaba tanto tiempo sin tenerla que ya no recordaba su forma. Pero ese momento, ese exacto instante, fue el inicio de todo. Regresé a mi celda con una sonrisa tan ancha que las demás supieron de inmediato. Lourdes me abrazó. La mujer de la celda vecina me aplaudió. Incluso una oficial se permitió decir: «Felicidades». Aquella noche no dormimos. Compartimos historias, rezamos, cantamos bajito. No porque fuéramos libres aún, pero porque una de nosotras lo había logrado. Y eso, dentro de aquel infierno, era una victoria para todas. La salida fue programada para el lunes siguiente. Josh me esperaría afuera. No podía creerlo. Después de todo. Después del beso, de la denuncia, del encierro, de las noches interminables, ahora iba a volver a verlo. Iba a poder abrazarlo sin miedo, sin rejas, sin cámaras. Esa última noche en el centro la pasé despierta, mirando al techo, repasando cada momento, cada dolor, cada palabra escrita, y agradeciendo, en silencio, por no haberme rendido, por no haber dejado que me arrancaran del todo. Si tú también has vivido un momento en el que sentiste que el sistema te ahogaba, si alguna vez te viste obligado a resistir incluso cuando no tenías fuerzas, escribe en los comentarios: «Sigo aquí y mi historia no ha terminado». Que esta sea una forma de resistir juntos, de mostrarnos, de no permitir que nadie decida cuándo nuestra voz debe callarse, porque cada palabra tuya puede ser el eco que otra persona necesita para seguir. El lunes por la mañana, la puerta del centro se abrió, pero no fue como lo había soñado tantas veces. No fue con música, ni con fuegos artificiales, ni siquiera con una palabra grandiosa. Fue con un clic seco, una mirada cansada del oficial que me entregó mis papeles y la orden de «puedes salir», así, sin más, como si no hubiera pasado nada, como si no me hubieran arrancado meses de mi vida, como si el amor, el miedo, la espera, el encierro, todo lo vivido pudiera ahora simplemente olvidarse al cruzar esa línea invisible entre dentro y fuera. Pero al dar ese primer paso afuera, supe que algo en mí se había transformado para siempre. Josh estaba ahí, de pie, con la misma mochila que usaba cuando íbamos al parque, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una sonrisa que me devolvió el alma. No dijimos nada, no hacía falta. Corrí hacia él y me abrazó como si el mundo pudiera volver a empezar desde ese momento. No importaban las cartas, los artículos, los jueces, los muros. Nada importaba más que eso. Él ahí, yo libre, y nuestro amor vivo. Nos sentamos en silencio en una banca cercana, justo frente al estacionamiento. Era irónico, pero hermoso. Él sacó de su mochila un termo con café caliente,
como los que me llevaba cuando trabajaba de madrugada. Me lo pasó sin decir palabra, y bebí. Cerré los ojos y sentí el calor bajar por mi garganta y llegar al pecho. Lloré en silencio, otra vez, como tantas veces, pero esa vez, de alivio. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía documentos permanentes, pero tenía dignidad, tenía nombre, tenía historia y tenía a alguien que me esperaba. Los días siguientes fueron como volver a nacer. El mundo seguía siendo hostil, claro. Todavía había miradas duras en la calle, comentarios susurrados, una sensación constante de que en cualquier momento todo podía cambiar de nuevo. Pero ya no era la misma. Ahora tenía herramientas, tenía red, tenía voz. Comencé a asistir a grupos de apoyo para migrantes. Compartí mi historia en espacios seguros. Ayudé a otras mujeres a escribir las suyas. Hablé con periodistas, estudiantes, activistas. Fui a manifestaciones. Me paré frente a edificios oficiales y grité desde el alma por quienes aún estaban adentro. Nunca imaginé que un beso robado en un parque se convertiría en el inicio de una revolución interna. Pero así fue. No todo fue fácil. Las noches seguían trayendo pesadillas. A veces, en medio de la calle, sentía que alguien me seguía, o que me iban a arrebatar de nuevo. Pero Josh siempre estaba ahí. Me recordaba que ahora no estábamos solos, que nuestra historia ya no era invisible. Y si tú llegaste hasta aquí, hasta el final de este relato, quiero decirte algo importante. Gracias. Gracias por quedarte. Gracias por escuchar. Gracias por permitir que una historia de amor, de dolor y de resistencia te acompañe hasta este momento. Si alguna vez sentiste que tu historia no valía ser contada, quiero que sepas que sí importa, que tu voz tiene poder, que tu presencia transforma. Y te pido que si este video tocó algo dentro de ti, si te emocionó, si te hizo reflexionar, por favor deja tu huella. Comenta ahora mismo. El amor merece libertad. Escribe eso en los comentarios, porque cuando muchas personas repiten esa frase, no es solo un comentario, es un acto de rebeldía contra el olvido. Es un gesto de amor hacia quienes siguen luchando por ser vistos. Y si llegaste hasta aquí, no te vayas sin dejar tu like, porque ese pequeño gesto ayuda a que más personas encuentren esta historia. Historias como esta necesitan circular, ser compartidas, ser recordadas. Y sobre todo, suscríbete al canal. Aquí contamos historias reales, profundas, que tocan el alma y nos recuerdan que estamos vivos, que merecemos justicia, amor y respeto. Cada nueva suscripción es un paso más en esta comunidad que no se calla. Y antes de irte, mira el próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Es otra historia que no te puedes perder, una más que te hará sentir, pensar y te acompañará como solo las historias verdaderas pueden hacerlo. Gracias por estar, gracias por creer. Y nunca olvides esto, lo que vivimos, lo que sentimos, lo que somos, nadie tiene derecho a quitárnoslo.